Ya no graba instantáneo, ahora toca que ponerlo a grabar. Entonces, la pena se aumenta de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica o quien se encuentre. Eso era un problema grandísimo porque usted creaba una familia y uno de hombre, pues entonces la pena aumentaba si era la mujer. Los suegros de uno, los papás ya mayores. Y adolescentes o menores, pues usted tenía hijos menores en la mayoría de los casos porque en eso se iba, o sea, por todo se aumentaba. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos 1 y 4 del Código Penal, contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del hecho, el sentenciado impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad. ¿Se acuerdan que yo a ustedes les había explicado y vimos en los elementos que habían circunstancias de agravantes, atenuantes y circunstancias de mayor y menor punibilidad? Esto de moverse en los cuartos que se le agregó acá, esto es una circunstancia de mayor punibilidad que no está consagrada en el artículo 58. Y no es ni siquiera un agravante, es una circunstancia de mayor punibilidad porque lo obliga a usted a moverse entre los 7 y 8 años de la pena. Profe, ¿cómo se, bueno, no sé, no he tenido, no he conocido de casos, y sé que existe ese maltrato psicológico, pero en un proceso, ¿cómo lo demuestro como tal ese maltrato psicológico? Otra pregunta, cuando la esposa depende económicamente del señor, y para generar como ese desequilibrio, esa presión o esa subyugación que se tenga del esposo, el señor le quita las tarjetas de crédito, le quita las cuentas, no le deja plata. Eso también es maltrato, ¿sí o no, profe? Pues a ver, lo primero, ¿cómo se prueba? Hay diferentes medios. Obviamente, siempre que es psicológico, tiene que ir acompañado por un dictamen de medicina legal, donde existe una valoración. Segundo, debería mirar la forma en la que se aporten algunas declaraciones o elementos que puedan llevarnos a establecer cómo era él con anterioridad, porque esto va un poco ligado al feminicidio también a esos antecedentes que ya se tuvieran. A mí, o lo que me causa gran preocupación con esto es que si es una persona, porque puede ser hombre o mujer medianamente habilidosa y se sostiene en que le causaron violencia intrafamiliar y va al psicólogo, o sea, eso es técnicamente una condena fija. No, es que me dijo 2 veces hijo de puta, 2 veces malparido y ya, o sea, ahí esos delitos, por ejemplo, a mí no me gusta defender mucho eso porque ahorita no, primero, pues no soy amante de defender a las personas que causan violencia. Y segundo, si son inocentes, o sea, ya están más culpables que cualquier cosa. Los dictámenes de medicina legal son muy amañados, o sea, muy amañados a lo que dice la víctima en ese momento. No se hace un estudio serio, también por la recarga que tienen. Entonces, ahí sí bastante complicado. Sobre el tema de los demás elementos de violencia, existe hasta un tipo de violencia que llama la violencia del silencio, cuando el hombre llega y le deja hablar, o la mujer llega y deja hablar. Pero en cuanto al tema económico, para mí, quitarle las tarjetas de crédito no sería violencia económica. O sea, para mí el tema sería de pronto en el subsistir de ella, ¿sí? Porque es que cómo vamos a entablar también la violencia económica que no se le deja comprar, por ejemplo, un vestido o no se le dio tal cosa. Yo creo que hasta allá de pronto no, porque podríamos llegar a llevarlo entonces a que cuando no se le dé el gusto que ella quiere es violencia económica. Y ahora a veces entre hombres y mujeres son redespilfarradores con el tema de las tarjetas de crédito. Y si yo veo que, por ejemplo, mi tarjeta está un poco elevada, yo una vez la cancelo. Entonces, pues ahí habría que probarse en específico si fue que lo hizo para eso, si ella con las tarjetas de crédito que él tenía era que compraba las cosas de su subsistencia, de la casa, mirar pues qué era lo que ya se tenía pactado entre ellos. ¿Por qué?
Porque si él le tenía ya pactado que podía gastar 800.000 o ella le tenía pactado el que podía gastar 800.000 de esas tarjetas y luego de las quita, podríamos estar hablando de un tipo de violencia. Entonces depende mucho del contexto. Listo, profe. Parágrafo 1. En la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo. O sea, a la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en los artículos anteriores contra los cónyuges o compañeros permanentes aunque hubieran separado o divorciado. Imaginen ustedes eso. Y sigue habiendo familia. ¿Cuál familia? Ya no hay familia. El padre, o sea, usted tiene una ex por ahí bien loca y lo sigue buscando después de 3 años, o un ex hombre bien loco y lo sigue buscando y lo sigue celando después de 3 años. Déjese celar porque usted no puede hacer nada, o sea, y ojalá y fueron por ahí compañeros permanentes, mucho peor. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor, pero ya se separaron, o sea, quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en su domicilio, residente o cualquier lugar. Prestadores de salud sería ahí. Y yo hago acá una pregunta, imaginen a personas que les gusta tener varias familias, han tenido varias esposas, o sea, acá tienen como unas 50 miembros en la familia, entonces, porque no podrían ni con los padres de ella, ni con ningún miembro. Las personas con las que sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por la clara e inequívoca vocación de estabilidad. O sea, los amantes destruyen la familia y aún así, mira, ahora forman parte de la familia, de ese bien jurídico que hay que proteger de la familia. ¿Ah? A la misma pena quedará sometido quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas. Entonces, el tipo penal de violencia intrafamiliar, ahora todo es violencia, todo es intrafamiliar, todo el mundo es familia de todo el mundo. Yo no sé, ahorita, por ejemplo, yo puedo tener, digamos, yo tengo un hermano menor, él ha tenido varias novias, yo no sé con cuántos podrá uno cometer violencia intrafamiliar, o sea, uno le puede pegar a alguien en la calle y no sabe y está cometiendo violencia intrafamiliar, porque uno no sabe esas relaciones que se tengan ahí por fuera. Y aparte dicen ahí, relaciones extramatrimoniales, ¿yo qué voy a saber con quién se está acostando el otro? O sea, pero bueno, eso ya se ha ido mermando un poco, le han ido bajando esas relaciones, miran pues el tema de la vocación, de pronto en esas relaciones extramatrimoniales el tema de los hijos, cómo los afecta, más por ahí. ¿Será que aquí le vea? Tiene el audio prendido, Wilfred. No está sucio. Doctor, le dice aquí David a la otra, a la tóxica. Hay que tener cuidado entonces con esas tóxicas. Entonces, profe. La tóxica y el tóxico. No, sí, eso es complicado. O sea, hay uno que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, este tipo, o sea, debía dejarse revisar el celular para que el fiscal no lo condenara. Y eso era lo que yo les hablaba, por ejemplo, el caso Uribe. A mí no me importa si es inocente o culpable porque no estoy entrando en ese debate. Pero miren, Uribe con lo que pasó y lo que pudo evidenciar y que una alta corte ya lo iba a llevar a juicio, ahorita el fiscal precluyendo. Este tipo defiende que no le revisen su celular y vaya a juicio. O sea, uno dice entonces, ¿dónde están los análisis? Audito, profe. No, total, o sea, ya son unas cosas completamente desproporcionadas. El que someta a condición de abandono, artículo 229 a maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor de 60 años genere afectación de sus necesidades de higiene, vestuario y alimentación, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Obviamente, eso debe ir a un deber legal de cuidado, ¿no? Porque no es que yo conozco un anciano mayor de 60 años, entonces ya, tiene que ir a ese deber de cuidado. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde el cuidado por haberlo asumido será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y ahí volvemos al tema de los funcionarios o esas organizaciones que tienen un deber de cuidado. O sea, esas organizaciones están cobrando
tienen un deber de cuidado y ellos solo reciben multa. Y uno se pregunta por qué multa y por qué los demás sí, los pobres mortales como nosotros sí tenemos pena privativa de la libertad. Maltrato mediante la restricción a la libertad física. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad pertenece, o sea, mire, sí le podemos restringir a los menores, perteneciente a un grupo familiar o puesta bajo su cuidado o en menor de edad sobre el cual no ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. ¿Ven? Por eso es que ustedes sí pueden privar de la libertad física a sus hijos. No encadenarlos y encerrarlos en la pieza, pero sí de pronto no dejarlos salir de la casa. Porque acá en Colombia, como sucede de todo, ya han aparecido casos donde las personas que salen a trabajar y dejan a los hijos encadenados a la cama o encadenados a cualquier lado y se van. Ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad. El padre que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a uno de los hijos menores sobre quien ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre el derecho a custodia y cuidado personal, incurrirá por ese solo hecho en 1 a 3 años. Hay muchos delitos que uno, por ejemplo, no sabía que existían y uno acá como que los va mirando. Dígame, David. Profe, pero es como ahora todo es maltrato. La ley que se le hace poquito, que ya no se puede corregir de manera con chancleta. Entonces, por así decirlo, entonces es como complejo ese tema, profe. También tenía, yo sé que la clase pasada fue lo de los delitos sexuales y escuché a oídas esta semana, la semana que pasó, que hicieron con un cuento que pasó con un beso, creo que fue, profe, ¿no fue? Que se está tipificando como delito sexual un beso a menor de 14 años. Sí, no sé si sería cierto o qué. Ese no lo he visto, pero el problema es que sea menor de 14 porque casi que devuelve objetivo. Profe, hay otra cosa que sobre los delitos sexuales y eso de que ahorita una comunidad, o sea, esa demanda ya está en juicio, está en proceso, que pidieron que se quitara el código penal sí, el aborto, como tal la tipificación del aborto. No sé usted qué opina de eso también. O sea, el aborto para mí debe ser ya despenalizado, pero debe ser regulado. Sí, regular. Porque yo vuelvo y digo, en el Sagrado Corazón de Jesús, en este país donde todo puede suceder, donde un fiscal de Bucaramanga estaba extorsionando con un funcionario del CTI, o sea, acá todo puede pasar, van en un momento a una persona a estar en el récord Guinness porque llevará 35, 40 abortos. O sea, va a haber una persona que se va a pasar. Yo he escuchado casos y me lo han contado, a veces personas y trabajadoras sexuales, y me dicen, no, es que yo he tenido 6, 7 abortos. No más una familiar mía que es la mamá de un primo que pues trabajaba en eso antes, ahorita está con un tío, se hizo como 4 o 5. Imagine usted donde lo legalice. Entonces, a mí sí me parece que esas conductas sí está permitido, bueno, aborte, pero pues deben tener un control porque si no se van a poner a abortar determinadas personas y eso debe en un momento detenerse. Profe, una pregunta. En ese artículo 230, el ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor de edad, ¿en qué momento es secuestro y en qué momento es este ejercicio arbitrario de la custodia? O sea, ¿sí existe la diferencia entre uno y otro? Porque sucede, porque de pronto padres han secuestrado a los hijos para que el otro padre no tenga derecho a verlo. Lee el tipo penal de secuestro, Ela. ¿Cuál es que es, doctor? Espera, me lo busco acá. Yo tengo aquí abierto el Código Penal. Ya te digo cuál es. 168. 168. Dice, secuestro simple.
el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona incurrirá en prisión de tanto a tanto. Y el siguiente secuestro extorsivo. El secuestro tiene una sustracción de la persona en cuanto de pronto a su núcleo familiar y con un propósito de privarlo de la libertad. Yo en algún momento les explicaba que existían tipos penales con una pena de pronto un poco más amplia y unos con una pena un poco mejor, pero hay que mirar cuál es el que mayor riqueza descriptiva tiene. El tipo de secuestro no fue creado para padres. Para eso, el artículo 230A, porque ya querían llevar a todo secuestro, se creó. Y no podríamos irnos a secuestro porque acá se está diciendo el padre califica al sujeto activo, sustraiga, reculte a uno de sus hijos, ¿sí? Califica al sujeto pasivo, sobre quien ejerce la patria potestad, le da otra calidad que debe ejercer la patria, con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal. Incurrirá por ese solo hecho en prisión de 1 a 3 años. Entonces, este artículo define mucho mejor la conducta, califica a los sujetos que en ese momento intervienen y por lo tanto es este el que se debe aplicar. Listo, profe. Adopción irregular. A los que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir con los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adoptar programas de adopción utilizando prácticas irregulares, lesivas para el menor. Acá no es menos, sino es menor. Una pregunta, ¿y si el menor no sale perjudicado, habría antijuricidad? Si el menor queda en una familia mejor y está mucho más establemente que donde estaba y todo eso, y yo a ustedes les expliqué que los tipos penales tienen que tener antijuridicidad, entonces acá estaríamos hablando de que la conducta sería punible o no punible. Si no afecta al bien jurídico, profe, no habría antijuridicidad. El bien jurídico es la familia. Pero es que lo que se Entonces, sí, busca aquí profe. es regular el procedimiento de la adopción. Yo opino entonces que sí, porque si es la familia, a últimas termine en buena familia o en mala familia, la familia siempre va a estar perjudicada. Entonces, sí va a haber la afectación a la familia en general. Acá, pero sí en cambio, como lo manifiesta, Sí habría la antijuridicidad entonces. como es la familia, pues se mira primero que todo lo que va encaminado a ella y es que esos requisitos legales o esa respectiva licencia es lo que se está mirando. Se castiga el procedimiento, más no el bienestar del menor. Pero eso sí ha traído problemas y rompe directamente con el bien jurídico de la familia porque han habido madres que les han quitado los menores sin un procedimiento adecuado. Esos trámites del ICBF que ha hecho de manera mal, pues ha llevado a consecuencias a que luego de que los hijos son adoptados legalmente, y eso que legalmente los tengan que restituir, porque fueron privados los padres de ese patria potestad de manera ilegal. Es que aparte, ayer escuchaba también un caso, doctor, de cuando el bienestar familiar entrega la patria potestad a un familiar, cualquier familiar. En ese caso, ese niño es supervisado y monitoreado permanentemente. Y hay una situación, doctor, y es que con el bienestar familiar, para ellos todo es violación, todo, absolutamente todo. Entonces, la persona que asume esa patria potestad también tiene que exponerse a ser como señalado, porque siempre esos niños se supone que van a, que por esa misma condición pueden ser susceptibles de violación. Entonces, sí tener, o sea, es ese procedimiento, esa protección que garantiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues básicamente también está orientada, bueno, está a proteger al menor,
pero siempre, siempre, siempre en ese contexto, la protección del niño, y siempre le están preguntando, ¿y cómo sale su papá? ¿Y qué hacen por la noche? ¿Y cómo es eso? Y le preguntan absolutamente todo al niño. Entonces, esa es la situación con ese tipo, en el caso de la patria potestad, doctor. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con eso, y hay ciudades peores que otras. Por ejemplo, por acá cerca del área metropolitana, no voy a explicar cuál ciudad, pero allá, o sea, yo ahorita tengo un caso donde a la señora le han violado todas las garantías, todas las garantías. La señora se va a una audiencia para pedir la custodia de la menor. La señora tenía neumonía para junio del año pasado y le dice el conciliador que eso podía ser COVID y que no le entregaba a la niña. Que entonces le daba la custodia temporal al papá. Que apenas tuviera las pruebas, le devolvían a la niña. Se hizo las pruebas y no se la devolvieron. Hizo lo que el conciliador le decía, entregó los elementos, solicitó la audiencia, no se la dieron. Le tocó irse personal hasta febrero, pedir la audiencia y se la dan para abril. Y a lo que a él le llega la citación al segundo día, él se acerca y la pide y se la dan 10 días después, antes que la de ella que la había pedido con anterioridad. Y vuelven y la vulneran ahí y le entregan la custodia al señor. Y ahorita ella no lo puede ver, ahorita me llamó desesperada que estaba allá en la casa y que no lo van a ver. Y yo le dije, mire, a veces hay cosas que pueden sonar mal, pero no la vea. Grave que usted no la vio, no se quede ahí rogando para verla. Y metámosle ahorita una tutela por privación injusta y le metemos por vulneración de derecho al menor. Entonces, eso que nos dice ella, si es verdad, la verdad, yo tengo una mala experiencia, radiqué una solicitud en el ICBF para alimentos de mi hermano, o sea, donde yo no trabajara, se muere hambre, 5 o 6 meses después. Y yo, o sea, yo sí hacía ese reclamo, porque yo fui, no lo estoy diciendo acá como docente, entonces yo fui una persona perjudicada, yo sí lo llamaba y le decía, como usted se está ganando su sueldo desde su casa, pero pues al niño no le están alimentos, ¿a usted qué le importa si a él le fijan cuota o no le fijan cuota? ¿Sí? El problema es que yo sí lo voy a meter a usted en denuncia penal y mírala acá. Entonces, ese es el problema de lo que está sucediendo acá, que los funcionarios ahorita con tema de COVID y eso se han hecho de la vista gorda, no importa, y como cuando uno sí está comiendo, pues no importa y los demás comen, ha habido ese problema bastante fuerte. Ush, este tipo penal ha pasado por todo, por todo, por todo. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de 16 a 34. ¿No tener trabajo sería una justa causa para no incurrir en este tipo penal? Para mí no es una justa causa, doctor, porque es que igualmente el niño, pues lo que digo es que hay que buscar la manera para garantizarle, de todos modos, al menos esa parte, esa cuota al menor de edad. Doctor, es que en esto yo sí difiero mucho, porque es que yo he conocido de casos, pues a mí no me pasó lo mismo, pero sí he conocido de casos en que llega el señor y dice, no, es que no tengo trabajo, y entonces, bueno, dejémosle la cuota, o sea, esa es la consideración que se hace dentro de esa, primero en la audiencia de conciliación, y entonces llegan y dicen, no, es que le ofrezco, digo yo, una cifra, 50,000 pesos, que es lo que le puedo pagar. Y uno como la persona que tiene bajo la custodia el menor, uno se da cuenta, oiga, esto es un miserable, porque es que definitivamente el niño tiene que desayunar, almorzar, comer, tiene que vestirse, tiene que ir al médico, tiene todas las necesidades, y realmente con 40,000 o 50,000 pesos no se suple una necesidad, doctor. Entonces, discuto mucho eso, tal vez no, lo que me pasó a mí es diferente, pero sí he conocido de casos en que las cuotas son muy bajas, las que se fijan en esas audiencias, y el hecho de abstraerse es donde llega esto, donde ya llegan y dicen, oiga, usted no está pagando la cuota de alimentos. Entonces el cristiano llega y dice, oiga, pero es que no tengo trabajo.
a mí me parece que hay que buscar de todos modos el mecanismo, doctor, porque es que entonces, ¿qué hace la persona que sí tiene el cuidado del menor? Antes se creó una norma apoyada del tema civil y era una presunción de que toda persona que gana un salario mínimo legal mensual vigente. Eso está en civil. Si a mí me atropellan y yo no puedo probar cuánta plata me gana, se presume que yo me ganaba un salario mínimo para cobrar de pronto algún tipo de indemnización, pago, reparación. El problema es que eso se empezó a aplicar en materia penal y primero dijeron, no, esperen un momento, porque acá en penal no puede haber inversión de carga de la prueba. ¿Quién me dice que es inversión de carga de la prueba? Que le corresponde a la otra parte entrar a demostrar. Es que cuando se hace la distribución de la carga de la prueba es cuando el juez, cuando en el proceso se advierte que es la otra parte la que tiene que entrar a demostrar, doctor. La carga de la prueba en penal, casi que en todos los casos, son muy pocos las excepciones, está en cabeza de la fiscalía. Si había una presunción legal, dime, Sonia. Profesor, quiero hacer una pregunta en fácil de eso. No Bueno. sé aquí en Barranca Bermeja, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en diferentes ciudades pasan el caso, porque yo he visto, cuando hay mucho, uno habla la rosca entre funcionario de bienestar por parte de que demanda una mujer. No es que diga que soy machista, mis compañeros, mis compañeras, pero a veces uno no puede juzgarle, echarle toda la verdad a un hombre, a veces se va mucho al lado de la mujer y a veces viola muchos derechos, tanto para la mujer como el hombre, como cuando hay mucha rosca a los funcionarios. Se han visto aquí falencias, aquí en Barranca Bermeja. Sobornan mucho los derechos de los niños, quitan a donde ellos les pasan más plata. Sí. No, total. Y lo que te digo es que una ciudad del área metropolitana, o sea, tiene el peor ICBF que pueda haber en este mundo. Los funcionarios son revendidos, vendido en el sentido de que el amigo, el que es el que conocen, el que lleva, o sea, eso sí es una realidad que nadie se puede poner a desconocer. Es como cuando llegaron acá y dijeron, es que Chávez está diciendo que Colombia es un narcoestado. ¡Ay, no! Eso es una mentira. Acá no sale coca para ningún lado. Sí, o sea, y eso que tú nos dices, Sonia, es verdad. O sea, ya también hay una predisposición hacia el hombre sobre esas conductas y lo que se crea. Entonces, eso ha traído problemas. En penal no puede haber inversión de carga de la prueba. Quien prueba es fiscalía. Entonces acá llegan y decían, pero ¿cómo así? Si les vamos a aplicar una presunción en civil de un salario mínimo, estamos invirtiendo la carga de la prueba porque es la defensa la que tiene que probar que no se ganó un salario mínimo. Entonces, primero que todo llega y se dice, no, no hay presunción y a la fiscalía le toca probar que él estaba trabajando y ganando plata. Ahí viene un problema, Ela. Yo no estoy de acuerdo en algo, y es que si uno hace hijos, tiene que responder. Para mí eso es una realidad. Sea como sea, usted debe responder, ¿sí? Y debe dar una cuota acorde a lo que el niño gasta, una buena cuota. Si no, no tenga hijos. ¿Cuál ha sido el problema en Colombia? La realidad, que es que acá todo el mundo está desempleado. O sea, acá la gente que más tienen hijos son la gente de estratos bajos y son las personas que más están desempleados. Ahí sí, como decía un profesor, ahí le toca a uno mirar uno con quién se mete. Antes de uno meterse con alguien en este país, le toca a uno mirar con quién se mete. Entonces, la Corte dice que sin justa causa o el no tener trabajo en un país tan desempleado como este, pues es una justa causa, porque debemos entender que hay un porcentaje como el 20, creo, más del 10 desempleado, pues una de cada 10 personas o 2 de cada 10 personas no tiene trabajo. Cosa que para mí crea un primer problema porque se pone completamente en desbalance el deber de cuidar al menor. Y se permite entonces que es que el vago y ocioso se quede en la casa sin hacer nada y no mantenga a nadie. Entonces, dímela. No, es que, profesor, la pregunto, no sé, pues sí, hay mucho desempleo y también uno tiene que reconocer que hay un comercio informal.
En ese caso, esas personas, esos comerciantes informales, esos que no están legalizados, digo yo, legalizados es que estén en una empresa, ¿a ellos sí les puede aplicar eso, doctor? Claro, tú vas allá, le tomas fotos 2 veces que está trabajando, donde vende, y lo que tienes que mirar es cómo pruebas cuánto se gana en promedio al día y ya. Pero con Profe, eso también, esto señora, le puede dar acceso al compañero Wilfred que, que lo sacó de la clase y está volviendo a entrar. pero mira, no sé si ustedes pueden ver ahí no está Wilfred todavía. O sea, no está ni en sala para admitirlo. Dile que vuelva y cierre e ingrese de nuevo. Entonces, eso se puede probar. Primer problema que se ha creado. Pues que se debe demostrar cuánto se gana, dónde trabaja, qué hace, y eso ha sido un problema para Fiscalía tenaz, tenaz. Otro problema grandísimo. Ella nos dice a nosotros, y eso sí pasaba en un primer momento, que debía haber un acta de conciliación para decir no ha pagado tanto. Como el tipo penal no dice que se necesita un acta para reclamar alimentos, están admitiendo procesos de inasistencia alimentaria sin una cuota fijada. Ahorita, ¿qué problema el que tenemos en consultorio jurídico de la UIS porque llegan todos esos casos y las señoras no tienen cuota fija? ¿Cuánto hay que tasar? Y yo, claro, yo respaldo mucho la posición de pero ¿qué dijo una señora? El señor debía 7 años y le metió 186 millones. Le puso que el niño desayunaba 10.000 pesos. Yo no me pago desayunos de 10.000 pesos con lo que me gano, y esta señora le va a poner al niño que desayunaba 10.000 pesos. Yo entré a gimnasio, en el momento en el que entré a gimnasio me tomaba una proteína que valía 6.000. Ese niño de 4 años se tomaba una proteína que valía 8.000 a las 4 de la tarde. Yo decía, pero Virgen Santísima, o sea, ¿hasta dónde? Entonces se ha prestado también para que quieran es enriquecerse. O sea, la señora en 7 años ya se puede comprar una casa donde quiera de 200 millones por tener un niño. Yo ponía ahí el ejemplo de Futurama, no sé quiénes han visto Futurama, cuando, si bajo esa concepción, Bender tenía como 7 niños adoptados y cobraba $300 por cada uno para tenerlo ahí. Yo que le se vuelve un negocio, se vuelve un negociazo. ¿Usted imagina que a alguien le den 186 millones por 7 años de inasistencia alimentaria? Yo, señora, señor, ¿quién iba a hablar? Profesor, una pregunta. Señora. Bueno, la inasistencia alimentaria es un delito penal, ¿es cierto? Sí, todos los delitos son penales. Bueno, que esté un padre dándole hasta los 3 años, 4 años, ya la joven, el niño menor cumple su mayoría a los 18 años o esté estudiando, ¿todavía ahí cubre la ley la parte penal o qué cambio puede haber en ese proceso? Pregunto. Depende, porque mira lo que dice, alimentos legalmente debidos. Se dice entonces que uno le debe alimentos al menor hasta los 18 años y de ahí hasta los 25 si comporta una carga horaria de estudiante. Si tu hijo después de los 18 no está estudiando o está estudiando con una intensidad horaria creo que es menor a 20 horas, pues no habría momento para el reconocimiento de alimentos después de eso. Y debes entender que antes de los 18 a eso se le llaman alimentos necesarios, después de los 18 creo que el nombre técnico es congruos. Y esos se deben solicitar, ¿sí? Bajo la afirmación de que el menor está estudiando y comprobando pues ese requisito para que se puedan entregar. Parágrafo condicionalmente exequible. Para efectos del presente artículo se entenderá por compañero y compañera permanente únicamente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años. Pues eso es obvio, en civil dicen que ese es el reconocimiento, 2 años. No veo ahí que nos aporte mucho. Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en el artículo se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraerse, fraudulentamente oculte o disminuya o agrava su renta o patrimonio. Reiteración. La sentencia condenatoria ejecutoriada no impide la iniciación de otro proceso
donde se halle nuevamente responsable. Con el doctor Andrés van a ver que hay unas etapas procesales, imputación y luego acusación. En el momento en el que se da la acusación, se corta el tema de la inasistencia. Entonces, yo denuncio a mi papá por inasistencia alimentaria de mi hermano menor, que es un ejemplo de la vida real, y en el momento en el que lo denuncio, al año le hacen la acusación. O sea, hoy se hace la acusación, hasta hoy queda eso. Hasta el día de hoy, ese fue el tiempo. Si deja de pagar al mes siguiente, vuelvo y le abro otro proceso penal. Se interrumpe en ese momento el plazo por la acusación. Malversación y dilapidación de bienes de familiares. El que malverse o dilapide los bienes que administra en ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, en ascendiente, dotante, cónyuge, compañero permanente, incurrirá en pena de 16 a 36 meses. Estos no son tipos penales tan complicados. Incesto. Acá fue donde yo les dije que había quedado como un pendejo diciendo que el incesto protege el que no salieran los hijos bobos. Y pues está en el título de la familia, no protege eso, no protege los genes ni nada, protege la familia. El que realice exceso carnal u otro acto sexual con ascendiente, descendiente, adoptante adoptivo o con hermano o hermana incurre en prisión de 16 a 72 meses. Por ahí yo tengo un tipo penal de esos con un adoptante. De la supresión, alteración o suposición del estado civil. El que suprima o altere el estado civil de una persona o haga inscribir en el registro civil a una persona que no es su hijo o que no existe, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Listo, muchachos. Eso era lo que nos quedaba la clase pasada. Ahí ya no estoy compartiendo, ¿cierto? Ahora sí pasamos al siguiente tema del cual... Señor. No, pero que mira que ya no... No se le escucha bien, David. Acerque más al internet. No le escucho bien, David. David ha tenido dificultades con el internet hoy, profe. Que ya no comparte pantalla. Es lo que Ahí ya está estoy diciendo compartiendo, ¿no? David. Ya, sí, profe, ya está compartiendo. A mí a veces acá no me abre el chat. Esperen. Listo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de otra clase de delitos. Los primeros ya los tocamos. En esto sí nos vamos a detener porque es un módulo completo de ustedes. ¿Cuáles son los bienes objeto de apropiación? Entonces, delitos contra el patrimonio económico. Hablemos de qué es patrimonio económico, cuáles son los bienes, cómo entendemos bienes. ¿Cuáles son los bienes objetos de apropiación? Artículo 653 del Código Civil. Los bienes consisten en cosas, lo define. Profesor, ¿por qué se va el Código Civil? Pues porque los bienes no los habla el Código Civil. Los penalistas, ¿qué se van a poner a hablar de bienes? ¿Sí? No, eso se saca del Código Civil. Ahí nos explican todo el tema de los bienes y el patrimonio. Es más, cuando al final del proceso penal hay un incidente de reparación, eso se tramita es por tema civil, no se tramita por tema penal. Bueno, se tramita por tema penal en algo que llama incidente de reparación, pero pues tiene muchas de las calidades o cualidades que tiene el proceso civil. Los bienes son corporales o incorporales. Corporales son las cosas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. Bienes incorporales, las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. ¿Sí? Algo abstracto. Profe, espera una pregunta. Cuando hace referencia a servidumbres activas, ¿a qué se refiere como tal? Es que no conozco el término. Sí. Cuando tú tienes una finca
yo tengo una finca grande y tu finca queda en la mitad de la mía, tú no tienes por dónde salir. Yo te tengo que dejar un camino para que tú salgas y puedas salir a la carretera, porque si no, pues, ¿cómo entrarías a tu finca? Eso es una servidumbre entre las personas que tienen predios como fincas. Eso es una servidumbre. Cuando yo te entrego a ti, Juliet, una servidumbre, tú no tienes esa carretera ni ese pedazo. Nada de eso es tuyo. Lo que tienes es el derecho a pasar por ahí. Pero eso no lo podemos coger o tanigar o yo decirte, mire, es ese pedazo. No. Tienes el derecho a pasar por ahí, pero ese camino es mío. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es, Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. señora. O sea, su merced dice, es que me pasa en particular, pero entonces que yo quiero tener de eso, certeza sobre eso. Para ingresar a un predio, yo tengo que pasar por otro predio y ese otro predio pues no se puede arreglar ni macanear, no se le puede hacer nada, está puro rastrón para poder ingresar al otro. Y necesariamente hay que ingresar por ese predio. En ese caso, para definir esa servidumbre, uno tiene que primero determinar el propietario del predio e iniciar algún proceso específico con esa persona. Sí, inicias el proceso y puedes por civil, creo que eso lo sacan por tema de conciliación y le pides la servidumbre. Obviamente, a ti como tú tienes ese derecho, tú sí tienes de pronto un deber ahí de cuidado con esa servidumbre. Lo pueden pactar ahí de una vez. Eso no tiene un costo, eso no tiene valor, doctor. La servidumbre depende. Porque, o sea, es muy raro que ahorita en estos momentos de la vida un predio no tenga servidumbres. O sea, se supone que ya deberían estar. ¿Sí? Y depende el menoscabo que le vaya a tener a él, porque si él ya tiene una forma de entrada y esa servidumbre se ha construido por la construcción por eso, pues no. Pero si hay que crearla de cero y le va a afectar parte del predio, él habrá que costearla. Ya, profe. Listo, gracias. Artículo 654. Cosas corporales. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. ¿Qué es una cosa mueble y qué es una cosa inmueble? Muebles. Profe, lo que tiene que ver con muebles y muebles, mueble viene de mover. Entonces, el bien mueble es aquel que se puede mover de un sitio a otro. Por ejemplo, un vehículo se puede mover de un sitio a otro. Pero espera, un vehículo no lo puedes catalogar ahí porque el vehículo es un bien mueble sujeto a registro. Entonces pierde un poco esa calidad de mueble como tal, ¿sí? Pero todos los demás movientes. Las vacas, sí, eso sí son muebles. Y el inmueble es aquel que no se puede mover. Entonces, por ejemplo, un terreno está ahí, bueno, una edificación es un inmueble, no se puede mover de un sitio a otro, yo no puedo mover el edificio de aquí para acá. Más o menos esa es la teoría que yo tengo, doctor. Sí, los muebles son todo aquello que tú puedes trasladar, ¿sí? Aunque hay cosas muebles que no se pueden trasladar porque están adheridas y forman parte de un inmueble. Entonces, eso vamos a verlo así un poco, porque hay excepciones. Por ejemplo, los carros, bien muebles, pero están sometidos a registro como los inmuebles. Entonces, varía un poco la cosa. Pero igual están dentro de esa categoría. Por ejemplo, yo tengo una ventana en mi casa. Entonces me van a decir, ah, ¿eso es un mueble? No, forma parte del inmueble. Para que vayamos teniendo presente. Muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sean moviéndose ellas mismas o como los animales, pero a ellos se les llama semovientes, sea que solo se muevan por la fuerza externa o como las cosas inanimadas. Exceptuándose las siguientes muebles por su naturaleza, se refutan inmuebles por su destino. Ahora bien, estos son muebles, pero se refutan inmuebles por su destino. 658. Lo que le decía a Ela, unos por destinación se vuelven. Las losas de un pavimento. Las losas de mi casa yo las puedo quitar y remover, pero ¿para qué me sirve una casa sin losas? No, entonces esas losas se vuelven inmuebles.
Los tubos de la cañería. ¿Qué tal? Le vendo mi mueble, pero me voy a llevar las cosas muebles y me pongo a sacar todos los tubos. No, forman parte de la infraestructura. Los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. Entonces, si hay animales que fungen en una finca lechera, pues no son muebles ni son semovientes, pero no son muebles, serán inmuebles porque forman parte de la finca lechera. Los abonos existentes en ellos destinados por el dueño de la finca a mejorarla. Ah, me llevo la tierra. Ay, pues sí, se puede llevar la tierra, pero usted imagina un inmueble en tierra. ¿Sí? Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y maquinaria que formen parte del establecimiento industrial. Ay, me llevo la casa, pero me llevo el tanque del agua. Los animales que se guarden en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, cualesquiera otros vivares con tal de que se adhieran al suelo o sean parte del mismo suelo de un edificio. Entonces, si yo tengo una jaula movible, es inmueble, pero si la jaula es de esas grandes ya de la infraestructura del este, será inmueble. ¿Preguntas ahí? Profe, pero yo, por ejemplo, supe de casos, bueno, no me viene el caso, pero en procesos de restitución, cuando se iba a hacer ya la diligencia de restitución a la persona beneficiada, ellos se hacen el ejercicio completo de destrozar absolutamente todo. O sea, si eran predios, fincas que tuviesen, ¿qué digo yo? Piscina, tuviesen bueno, todo bien arreglado, de verdad que entregaban al titular, al que le iban a restituir el bien, se lo entregaban destrozado completamente. Es que eso viene un problema porque restitución pasaba algo. El predio estaba en una forma, yo me iba allá y le hacía unas mejoras. Imagínese que entonces la losa del inmueble donde yo estaba valía 1 millón y yo le metí losa de 30 millones y entonces me tocaba dejarla ahí y no me pagaban mejoras. La gente sí hacía eso, pero eso está mal porque el inmueble, ahí hay una depreciación del inmueble y eso se podría cobrar. Bienes inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, como las tierras y minas, las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y árboles. Entonces, ay, sí, yo el árbol lo puedo sacar, sí, pero ya está adherido ahí, el árbol es inmueble, forma parte de la finca. Inmuebles por adhesión, las plantas son inmuebles, mientras se adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse. Imagine usted tiene una finca de cacao y se lleva el cacao. No, eso forma parte del inmueble. Cosas de comodidad ornato. Las cosas de comodidad ornato que se clavan o se fijan a las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se refutan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes de manera que formen el mismo cuerpo con ellas, se consideran parte de ellas, por lo tanto son inmuebles. Si el espejo lo puedo quitar así, mueble. Si el espejo está pegado, inmueble. ¿Claros? Cosas accesorias a inmuebles. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se refutan inmuebles. No dejan de serlos por su separación momentánea. Por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar. Las losas o piedras que se desencajan de su lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo volverlas a él, pero desde que se separan con el objeto para darles destinos diferentes, dejarán de ser inmuebles. Entonces, si yo separo unas piedras de mi finca, pero el hecho es para arreglar y volver a dejarlas ahí, inmuebles, pero si las separo con destinación diferente a volver a dejarlas ahí, serán muebles. Cosa mueble. Cuando por la ley del hombre se usa la expresión de bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se tiene en el artículo 655 que ya vimos. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos y artes de oficio, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes y las caballerías y sus arreos, los granos, ni en general otras cosas que no formen parte de la ajuar de la casa. Por eso es que cuando le dicen a usted lo van a embargar cosas muebles, póngase toda la ropa porque no se la pueden llevar, es la que usted tiene ahí.
Entonces tengan muy pendiente eso para cuando existan embargos. Cosas muebles, fungibles y no fungibles. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. Las primeras pertenecen a aquellas que no pueden ser el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies monetarias, en cuanto parecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles. Entonces, un bien mueble podría ser algo de comer, pero pues ustedes tienen que ver que al momento en el que se usa eso, pues se destruye. Elementos que tengan un solo uso, tapabocas, podría ser. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera, el fruto de los árboles, los animales de un vivar, se refutarán muebles, pero antes de su separación para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos o otras cosas, a otra persona, perdón, que el dueño. Pero antes de su separación para el efecto de construir un derecho sobre todo aquello que se pueda separar y que sea separable, como frutos, madera o las hierbas del campo, todo eso se considerarán muebles. ¿Por qué? Porque los frutos no son para dejarlos podrir en el árbol, son para separarlos del árbol. Lo mismo se aplica a la tierra o arena del suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. ¡Ay, la mina! Pues la mina es inmueble, pero los minerales son muebles. Cosas incorporales. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. Derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin aspecto de determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufruto, uso de habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído una obligación correlativa, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Derechos y acciones. Se refutan derechos y acciones sobre bienes muebles e inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así el derecho de usufruto sobre un inmueble es mueble, así la acción del comprador para que le entregue la finca comprada es inmueble. La acción del que se ha prestado dinero para que le pague es mueble. Les explico mejor. El derecho de usufruto es el derecho a recibir lo que da, por ejemplo, determinada casa. Entonces, ¿cuál es el usufruto de un edificio? Los arriendos. ¿Cuál es el usufruto de una finca lechera? La leche. Ese usufruto es una cosa mueble. Ah, no, esperen, perdón. El derecho de usufruto sobre un inmueble es inmueble, ¿sí? Ese derecho de usufruto porque se crea sobre ese inmueble. La acción del comprador para que entregue la finca comprada nuevamente es inmueble. ¿Por qué? Porque recae sobre un inmueble. Lo que está pidiendo es un inmueble. Pero la acción de que se pague un dinero es mueble, por el entendido de lo que es el dinero. Hechos debidos. Los hechos que se deben se reputan sobre muebles. La acción para que el artífice ejecute la obra convenida o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio entra por consiguiente en la clase de bienes muebles. No hay un hecho debido sobre bienes inmuebles. Usted no puede crear un inmueble, los inmuebles ya están creados, o sea, los predios, los terrenos. Usted puede construir la casa. La casa sería la obra, ¿sí? Que va a ejecutar ahí. En ese caso, la obra se va a entender como mueble, lo que se va a hacer en ese momento. Porque es un hecho de lo que debe realizar. Preguntas hasta ahí de los bienes. Ustedes no han visto civil, ¿cierto? Derecho privado, sí, señor. Estamos viendo derecho privado ese semestre. ¿Quién está dictando derecho privado? El doctor Iván Reinel Padilla Moreno. Bueno, todo eso de los bienes lo van a ver mejor con él. Yo quise hacer como una exposición ahí simple para pues ya entrar a los delitos contra el patrimonio económico. Hurto. El que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses de prisión. ¿Qué tipo de verbo tiene este tipo penal?
complementario. ¿Por qué, Juliet? Pues lo sé porque me hizo la corrección en el trabajo, pero como tal no estoy segura. Bueno, Ela, Profe, eso sí es un verbo, es complementario porque tiene que suceder lo segundo, y su merced ya lo había explicado, de que yo tengo que obtener provechos. Tiene que suceder dos cosas. Primero, que se sustraiga el bien, pero que también tenga un provecho en ese hurto, en esa sustracción. Entonces tiene que complementarse con la segunda acción. los verbos o los tipos penales tienen verbos rectores. Por ejemplo, cuando se habla de matar, pues con solo matar a una persona ya incurres en el tipo penal. Pero para tú incurrir, Juliet, en el tipo penal de hurto, debes apoderarte de la cosa y de esa cosa obtener un provecho. Si no, no incurres en el tipo penal. Lo que yo les he explicado, si yo cojo tu celular, Juliet, y lo escondo o lo dejo en otro lado, no estaría incurriendo en el tipo penal de hurto porque no tuvo un provecho. Es más, si yo cojo tu celular sin que tú te des cuenta y luego me lo llevo y lo tiro contra el piso y lo parto, yo no incurro en el tipo penal de hurto porque no tuve provecho. Incurro en el tipo penal de daño en bien ajeno. Entonces, el verbo complementario es cuando requiere dos verbos para poder tipificarse la conducta. Por ejemplo, el tipo penal de omisión de socorro. El que omita auxiliar. Entonces, debo omitir algo y lo que debo omitir es auxiliar a una persona. ¿Claro, Juliet? Sí, señor. El delito de hurto tiene una esfera personal. La esfera personal va ligada a algo que se llama custodia. Si yo tengo este celular acá y me lo roban, es hurto. Si yo dejo este celular en la mesa donde estoy tomando y me lo quitan, es hurto. Porque el celular no ha salido de mi custodia. Cosa distinta que yo vaya por la calle, se me caiga el celular y luego alguien lo encuentre y lo lleve. Eso no es hurto, porque yo perdí la custodia. La custodia no es que siempre yo lo tenga. Puede ser que yo lo deje en mi casa, mi pieza, mi custodia. Si alguien entra a mi pieza y se roba mis objetos, así yo no esté, esa es una parte o esa es mi área de custodia. El hurto recae cuando eso amarillo que les pongo es la esfera de custodia y puede ser más amplia en unos lugares que en otras. Por ejemplo, si yo tengo una finca de 1000 hectáreas y dejo el celular en la hectárea 17, pues es hurto. Lo dejo en la 18, pues es hurto. ¿Cuál es mi nivel de custodia? La finca. ¿Sí? Cuando salgo y pues estoy en un bar tomando, será la mesita donde esté ahí sentado y ya. Ah, pero entonces dirán, el profesor dijo la mesita, ¿y qué pasa si el celular se me cae y que hay abajo en el piso? Pues también está ahí cerca, lo está custodiando, ¿sí? Él lo tiene todavía en posesión. El hurto radica cuando una persona saca de esa esfera personal de cuidado y custodia, o sea, que se apodera, la palabra apoderar, de el bien mueble. Pregunta para la clase. Los que... No, pregunta para la clase. Venga, le pregunto algo. No, para todos. ¿Por qué no me puedo hurtar un bien inmueble? ¿Porque no se lo puede llevar de un lugar a otro? Claro. ¿Cómo quito del poder del otro el bien inmueble? Ah, me llevé el inmueble que queda en la carrera 13,25. No, el dueño siempre va a saber que va a estar en la carrera 13,25. ¿Sí? No se puede sacar. Entonces no se puede desapoderar. Bueno, profe, tengo una pregunta. Señora. En el caso, es que una vez escuché, en el caso de esos, bueno, es que no sé si venga el caso, doctor, de esos arrendatarios que se tienen, que se pretenden quedar con el inmueble. Eso Que se llama, después, sí. eso es un tema civil y es una prescripción, forma de adquirir el dominio. La prescripción en civil, como forma de adquirir el dominio, se dan dos facetas, ordinaria o extraordinaria.
Para una persona adquirir un inmueble de manera extraordinaria, tiene que pasar 10 años viviendo ahí. 10 años viviendo ahí, pero ejecutando acciones de señor y dueño. Una persona puede vivir en tu casa, pero si te paga arriendo toda la vida, pues nunca va a poder prescribir. Es cuando yo me voy a un inmueble y le digo, ya no la reconozco usted como dueña. Yo mando, es mío, yo hago lo que se me dé la gana, yo pago impuestos, yo pago recibos, yo pago todo. Exacto, eso que está diciendo Dani. Entonces, él debe ejecutar cada una y todas las acciones de señor y dueño. Listo, profe, gracias. Profesor, ¿qué es el desplazamiento forzado entonces si usted me está diciendo que con los inmuebles no? Como ustedes ven acá, es diferente el hurto porque la esfera personal, lo que yo saco es el objeto de la esfera personal de la persona. ¿Sí? Lo que se sale es el objeto. En cambio, en el ejemplo de inmuebles, lo que yo tendría que sacar del inmueble es la persona de la esfera personal. Llámelo por redundante. Entonces, no se podría aplicar, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar la persona a un lugar donde sabe que está el inmueble? No se podría. Artículo 240, calificado. La pena será de 6 a 14 años si el hurto se comete con violencia sobre las cosas. Penetración de inmueble mediante la fuerza para hurtar cosas muebles. ¿Qué opinan de eso? ¿Violencia mediante las cosas o no? Entonces, ahí depende porque si la chapa no fue dañada, pues no. Si sí fue dañada, pues sí. Dependerá de mirar el caso en concreto. Cuando la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, colocando, perdón, a la víctima en esas condiciones, pues será calificado. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren moradores. Con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar. Violando o superando las seguridades electrónicas o semejantes. La pena será de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Y yo me pregunto acá, ¿y el tipo penal de lesiones, entonces cómo quedaría? Por ejemplo, si yo le pego a alguien, entonces incurro en lesiones personales y en el hurto calificado. No, profe, porque es que está claro cuál es la condición que debe existir. Apoderarse, pero para provecho propio, bueno, ahí dice en la redacción, pero tiene que existir ese componente. Diferente es que yo golpee a alguien. Lo que pasa es que aquí se está dando la situación, es que para ingresar a apoderarse de los bienes se utilice la violencia. Y alcanzaría yo a creer que en esos casos, cuando se ingresa con violencia, sí hay los dos delitos, doctor. Esta es violencia con las personas. Entonces, depende de si hay incapacidad médico legal o no. Porque si yo a una persona por robar el celular la empujo, pues habrá violencia sobre la persona, pero no el tipo penal de lesiones personales porque no ha afectado su integridad física. Entonces, hay tipos de violencia que dan y no dan lesiones personales. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiera sobre medio motorizado o sus partes esenciales o sobre mercancías o combustibles que se lleven ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia material de los bienes, la pena se incrementará en la sexta parte de la mitad. Esto se crea pues por los motorizados, por lo que estaba viendo en ese momento hurto. Eso, pero es el día a día de ahora, doctor. Si ve que las bandas ahorita todas se movilizan en motos y la escalada de hurtos, de atracos que hay en estos momentos acá en Bucaramanga, mire que casi todas utilizan este medio motorizado. Pero por la facilidad en la que se pueden también volar, doctor. Y la pena será de 5 a 12 años cuando pues sea sobre
elementos destinados a telefonías, telegrafías, informáticas, telemáticas y satelitales, pues todo eso cuando empezaron a robar celulares. El hurto es el único que tiene como dos elementos de agravación, solo que uno se llama calificación y el otro se llama agravación. ¿Un hurto puede ser agravado y calificado? Sí. El hurto es agravado cuando aprovechándose de calamidad, infortunio, peligro común. Caso de la costa. ¿Se acuerdan el caso donde había un camión, creo que era de combustible, y lo empezaron a robar en la costa? Ese hurto sería agravado por ese numeral primero. Pregunta, las personas que murieron ese día porque ese carro explotó y mató un poco de gente, quemada viva, que eso fue desastroso, ¿pueden reclamar una demanda administrativa al Estado? Porque los agentes de tránsito que habían ahí no los corrieron. No, doctor, pero es que igualmente estaban incurriendo en el hurto, porque es que cuando vieron que se volcó el vehículo, corrieron, fue a robar, a hurtar. Entonces, y quedó grabado en video porque lamentablemente pues todo quedó registrado, esa tragedia, pero lo que estaban era cometiendo una conducta ilícita, doctor. Primero, estaban cometiendo un delito. Lo partimos de ahí. Pero si ellos hubieran ido a sacar el y no estuviera de pronto y un policía o eso no se hubiera acordonado, existiría un problema, porque recuerden que la administración también responde por omisión. Entonces, si era deber de los funcionarios, como lo hicieron, decirles, aléjense. ¿Qué decían unas personas? Ay, pero los policías, ¿por qué no se acercaban? Ni yo me hubiera acercado. ¿Quién se va a acercar a un carro volcado con combustible? Nadie. Eso sí era exigirle mucho. Se hubieran quemado también. Dos, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Esto me tuvo a mí un problema grandísimo porque esto viene casi que a ser lo mismo que el abuso de confianza. ¿Sí? Pero ya ahorita más tarde, cuando vea abuso de confianza, me piden que por favor les dé el ejemplo que les tengo ahorita para eso. Valiéndose de la actividad inimputable, persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsas orden de la misma sobre equipaje de viajeros. El numeral 6 fue derogado sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Numeral 8, sobre cerca de predio rural semejante, productos separados del suelo, maquinaria, instrumentos, en lugar despoblado solitario. Yo acá, o sea, tengo una duda porque yo eso lo vi con una jueza acá que me decía que mi clienta se le agravaba la conducta porque ella había escondido los elementos, intentado esconderse del delito. Yo no sé quién de acá piense que alguien que comete un delito no quiere esconderlo. No sé. Ahora, peor aún, yo les pregunto a ustedes y pongámonos en una posición de que todos somos ladrones. ¿Ustedes dónde robarían? En un sitio solo, doctor, pues siendo uno así como O sea, acá hay que entender la naturaleza del delito. Acá le están pidiendo que roben entonces en media plaza el Cacique. ¿Quién se va a poner a robar allá? O sea, eso sí me parece una estupidez. ¿Será que yo de ladrón voy a salir? Ay, voy a lograr a mediodía al lado del CAI. No, yo robo donde esté más solo y donde vaya pasando alguien. ¿Sí? Y de noche si se puede. Entonces, no sé qué tanto eso, porque la verdad me parece que sí es una violación. Sí, Dani, y ahí, o sea, el tema es mirar qué es lo que tiene el componente del delito. El hurto, pues, busca también eso. Con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas. Cuando yo estaba en consultorio jurídico hace unos años ya, llego y la fiscal me dice el hurto es agravado por la destreza. Yo me voy donde mi cliente porque él ya me había contado la historia y le digo, venga, ¿usted cómo fue que robó el celular? No, doctor, yo estaba tomando en una mesa
En otra mesa estaba tomando una gente, cogí el celular y me lo llevé y salí corriendo. Yo, doctora, ¿cuál es la destreza? No, él tomó el celular y salió corriendo. Y yo, pues eso lo podemos hacer cualquiera. ¿Dónde está la destreza en eso? Es que hizo un bote mortal, saltó una reja, no sé qué fue lo que hizo, sacó un bolso, listo, se lo sacó del bolsillo, lo tomó de una mesa. O sea, ¿cuál destreza tenía eso? Nada. Pero la fiscal ahí le metió agravado que es que por destreza. Ahora mire. Claro, no, ahí no se deja agarrar. Y ahora mire lo siguiente. Usted no puede hurtar en lugar despoblado solitario porque es agravado. Y en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte tampoco puede. Entonces, ¿dónde puede robar? ¿Dónde puede robar sin que sea agravado? ¿Dónde? En ningún lado. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacional, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre petróleo, sus derivados, sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Yo no estoy diciendo que está bien hurtar y debemos facilitarle a los ladrones que roben. No, no ese es el mensaje. El mensaje es que el hurto ya tiene una pena. ¿Para qué le van a meter unos agravantes? O sea, cuando es el mismo delito lo que se va a cometer. Circunstancias de atenuación. El apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyera en término no mayor de 24 horas. O sea, obtenga provecho, pero poquito. Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena se reducirá hasta en una tercera parte sin que pueda ser inferior a una unidad de multa. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero, heredero sobre la cosa común divisible o indivisible, excediendo su cuota aparte. ¿Por qué? Porque es que si 4 personas somos dueños de una casa y la casa tiene 4 pisos y yo me robo el arriendo del primer piso, pues no me he robado nada porque eso es lo que me corresponde. Deberá exceder el monto de lo que a él le correspondía robarse por ahí 2 arriendos para que sí se considere como conducta punible. Abigeato. Abigeato creo que es. O abigeato. Quien se apropie para sí o para otras especies bovinas, mayor o menor, equinas o porcinas plenamente identificadas, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si el valor de lo apropiado excede 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tanto. La pena será de prisión de 84 a 144 meses cuando el hurto de semovientes enunciado en el arciso primero se cometa con violencia sobre las personas. Quien para llevar a cabo la conducta abigeato use vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles. A ver, yo tengo una pregunta. Acá para la clase y le pongo 5 al que me diga cómo se roba una vaca y que no use un vehículo automotor. Hay un delito de carneo, doctor. ¿De qué? Yo no sé si pueda, pues, si eso, y no estoy detrás del 5, sino que existe el delito del carneo. Y el carneo es el sacrificio del semoviente de la vaca en el mismo potrero. Entonces lo que se hace es sacar por pedazos el semoviente de la finca. No sé si sea eso, profe. No. Yo voy más acá es porque acá el semoviente no están hablando de eso, sino tenemos que mantenernos en navigato y se lo llevan, lo trasladan de una finca a otra. Pero es que, doctor, por ejemplo, pues yo he visto en fincas, ¿qué sucede? Que el animal se sale y se sale de la carretera. Entonces, se salió de la carretera y eventualmente llega a otra finca, porque si no tienen control, si no tienen que nos cuide, el animal eventualmente puede caer en otro predio. Entonces, ahí en ese momento no sé que si se incurra en ese delito cuando el animal llega a la otra finca, pero se supone que el hurto tiene que haber un provecho. Entonces, no. O sea, acá el abigeato estamos hablando de apropiar. ¿Cuál es el problema que ustedes desconocen, por ejemplo, el tema de porcinas plenamente identificadas? Cuando las vacas se pasan, la mayoría de veces no están identificadas. Acá es para esas fincas grandes donde tienen marcas, sellos y todo eso, es más para eso.
pero complicado usted llevarse 10 vacas sin utilizar por lo menos un vehículo donde echarlas. Y ahora no los puede tener en muebles o inmuebles. O sea, ¿dónde tiene usted los semovientes? Entonces los va a dejar que en la calle, ¿en dónde los va a dejar la persona que los roba? Entonces, tengan ustedes, por ejemplo, presente eso. Deben mirar el tema de cómo desarrollar el tipo penal, por ejemplo, acá, pero para mí hay una prohibición completa, porque siempre esos semovientes se tienen que dejar o se llevan en un vehículo y se mantienen en bienes muebles o en inmuebles. No hay otra forma de mantenerlo. Circunstancias de agravación punitiva del abiguedato. Se inserte, altere, suprima o falsifican hierros o marcas. Se presente sacrificio de las especies. ¿Ves? Eso sí ya es un agravante del abiguedato. Se me robó una vaca para venderla por carne, que para eso es entonces un agravante. Acá yo tenía una pregunta muy como rara, porque, por ejemplo, usted se apropia un semoviente, ¿y usted para qué se apropia un semoviente? ¿Para qué sirve una vaca? Para vender. Bueno, sí, porque es que, doctor, usted no va a tener la vaca para seguir cebándola. Esto, usted lo va a tener es para comercializarla, para sacrificarla y bueno, sacar la carne para poder venderla. Y entonces acá se presenta el sacrificio de las especies como agravante. Pues para eso es que se las están en el abiguedato. O sea, el autor sea servidor público o las descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 241. Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando las especies se restituyan con un término no mayor a 24 horas. Que le saquen a pasear el ganado, profe. De antaño. Bueno, acá hay una teoría que no hemos manejado con ustedes, que es la teoría de delito imposible. ¿Alguien me puede decir qué es el delito imposible? Y que me dé un ejemplo de delito imposible. El delito imposible, en un primer momento, recae en los objetos materiales y en la inidoneidad para poder obtener el resultado. Hablemos, por ejemplo, del objeto material personal, real y el fenomenológico. Si una persona no, Dani, no es como el de la vaca. El delito imposible es cuando una persona hace todo para cometer el delito, pero le era imposible cometerlo. Entonces, exacto, David. Cuando uno mata a un muerto, yo estoy acostado con mi pareja, ya me mamó, le quiero pegar 500 puñaladas, le pego 500 puñaladas y ella le había dado un paro media hora antes. Era imposible que yo cometiera el delito de homicidio aun cuando ejecuté cualquier conducta. La persona que va y compra un veneno y le venden agua e intenta envenenar a otro, el objeto en ese momento, o sea, lo que estaba utilizando para cometer la conducta, no tenía la idoneidad para crear el fin. ¿Cuál es el fin? Matar a otra persona. Entonces, el delito imposible o la tentativa inidónea se presenta por falta de idoneidad respecto del objeto. Objeto personal, material. Me robo un celular que no sirve. ¿Era posible cometer el delito hurto? A nadie le afecta el patrimonio económico si el celular que tuviera no servía. Nadie. Los medios, por ejemplo, en este caso, el medio era el veneno. O del sujeto.
Yo puedo cometer un delito de prevaricato, no soy funcionario público, es imposible. Y el criterio para su punición se encuentra en concebida subjetiva del derecho penal al que resulta suficiente la lesión de los valores éticos sociales. Eso es el delito imposible. Entonces recaen los objetos que son personal, material y personal real y fenomenológico, los medios que son los elementos para consumar el delito. Imagine que me compré un arma para matar a alguien y no sirve. O del sujeto o del criterio para su punición. Aun cuando la disposición mencionada no defina el delito imposible, en la doctrina sí se ha hablado, se señala que aquel comportamiento voluntario emprendido por el autor que no alcanza la consumación del hecho por inidoneidad de los medios o por ausencia del objeto material del delito, ejemplos clásicos, los que utilizan sustancias inofensivas para envenenar a una persona o el que disparó mediante arma de fuego contra un cadáver creyendo que la persona estaba viva. En consecuencia, frente a un derecho penal de acto y no de autor, era inadmisible la figura del delito imposible conocida con la doctrina como tentativa inidónea. De ahí que la propuesta para su eliminación se haya justificado, entre otras razones porque si su punición se sustenta en la peligrosidad del autor, no cabe en un derecho penal en donde la responsabilidad penal se funda en la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable. Eso en la doctrina no se ha manejado mucho, solo había una sentencia en Colombia de delito imposible, no se maneja por vía legal, no se maneja por vía jurisprudencial, es más por vía doctrinal. Por ejemplo, quien roba de un almacén y se olvida de retirar el código para que la alarma no suene, en algún momento se puso en peligro el patrimonio económico ante la realidad que era imposible salir de ese centro comercial con el inmueble. Entro a Almacenes Éxito y me robo una blusa que tiene el código de barras, no se lo quito, intento salir. ¿Eso sería un delito imposible? Pregunta, ¿eso sería un delito imposible o un ladrón muy bruto? Profe, pues yo diría que un ladrón muy bruto. Sí, eso no sería delito imposible porque él tenía la forma de lograrlo. Quien va a hurtar a alguien en la calle y este no tiene ni 100 pesos en el bolsillo. ¿Sería delito imposible de hurto? ¿Habría una imposibilidad de cometer hurto? Sí, porque la persona a la que va a hurtar no tiene absolutamente nada. Viéndolo así, sí, pero alguien le podría hurtar los zapatos o la camisa. Pero sí, o sea, viéndolo desde ese esquema, nadie se va a poner, ahorita ya no hurtan como esos zapatos ni camisas, antes sí roban muchos zapatos, ya no. Quien tiene un arma y esta no funciona, Ese sí es delito imposible. David pone el ejemplo del el ladrón en Cartagena que robaba con la pistola de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso qué es? Ese sí es un delito. Lo que pasa es que él tuvo que verse de dónde sacó la pistola esa de la Segunda Guerra Mundial de los 100 millones de pesos, profe. David, O por qué medio. si el arma no funcionaba, ahí habría era una inidoneidad para el delito de porte de armas porque el arma no es apta. Pero aparte de eso, también es bien idiota porque esa arma valía como 100 millones de pesos. Yo no sé quién se pone a hurtar con un arma de 100 millones de pesos. ¿Quién va a poner una bomba y la misma tenía el material explosivo inútil? Sí es delito imposible. Quien quiere desfigurar a alguien con ácido y al realizar la conducta lo que le echa era agua. Pero ese tiene tentativa, ¿no es cierto? Lesiones con ácido tiene tentativa, doctor. Sí, pero era agua. Entonces es un delito imposible. Quien va a practicar un aborto y al realizar el examen lo abortan, pero el feto ya estaba muerto. También delito imposible.
pero entonces en el caso, porque yo sí he escuchado de que hay personas, y volviendo a lo del ácido, que utilizan agua como para intimidar a la persona y para que, porque es que como puede suceder, pues obviamente pueden echarle agua. Pero doctor, eso no tiene ninguna connotación, eso no es un delito. Pero toca que mirar cuál es el bien jurídico ahí, ¿sí? Y ahí no hay una afectación al bien jurídico al echarle ácido. Peor esas bromas que están saliendo por allá en Europa que se visten de árabes y tiran una maleta dentro de un ascensor y salen corriendo. Tiene las mismas características, doctor, porque eso es crear pánico, allá es colectivo, aquí sería individual. Pero es que acá hay un problema. Deben recordar que el arma tiene que tener un elemento o debe causar daño para entrar en el tipo penal de terrorismo. Entonces, el medio que se va a utilizar, que es la bomba, no sirve. Es inidóneo. Ahí tenía usted lo del mercado de las pulgas, doctor. No, eso era... Espere. Esperen que no, esperen, regálenme un segundo que no sé dónde está. Faltan unas diapositivas ahí. Bueno, ahí hemos terminado con el tema del hurto, viguedato, lo que había. Luego vienen dos tipos penales que son un poco más complicados, que sería el delito de extorsión y el delito de hurto. El de estafa, perdón. No voy a seguir con eso todavía. Esperen que no me acuerdo. Yo a ustedes ya les expliqué tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La próxima clase vamos a debatir acá entre todos cuántos somos. Por favor, para que le avisen a los compañeros, en la próxima clase espero que estén de pronto acá porque la idea es sustentar para hacer un debate dos ejemplos. Un ejemplo, también pueden utilizar la extorsión y la estafa, no lo he explicado, pero utilícenlo. Un ejemplo de un delito contra el patrimonio económico, donde el mismo no se configure, ya sea porque es atípico, ya sea porque es antijurídico, por lo que ustedes quieran, mírense la teoría del delito bagatela, lo que quieran hacer, pero un ejemplo que no hayamos visto acá y algo que nos ponga a pensar. La cosa es que el ejemplo sea como lo que yo les planteo a ustedes, algo que sus compañeros tengan que decir, oiga, ¿será típico, será antijurídico, qué es? Y ustedes deben traer la respuesta para al final decirnos qué era. Y lo segundo, un ejemplo de delito imposible que no sean los que yo les manifesté ahorita acá. Profe, ¿me repite otra vez los dos, por favor? Sí, un ejemplo de un delito contra el patrimonio económico donde el mismo no se configure porque la conducta es atípica, objetiva o subjetivamente, porque es antijurídica o porque no hay culpabilidad de la persona. Pero el ejemplo no es que yo lo lea y lo resuelvo en 2 segundos. Es un ejemplo que nos ponga a pensar a la clase como los que yo les doy a ustedes. ¿Será que sí? ¿Será que no? Por ejemplo, el delito bagatela. Se robó una caja de chicles de 15 pesos de Almacenes Éxito, pero no lo pongan así. Digan, le robó 1.000 pesos
al profesor que se gana, por ejemplo, a ver, 7, 8 millones de pesos mensuales, o le robó 1.000 pesos o 500 pesos al magistrado que gana 32 millones de pesos. Y nosotros pues tomamos una decisión y miramos, ¿será que sí? ¿Será que no afectó el patrimonio económico? ¿No lo afectó? Un ejemplo de un delito contra el patrimonio económico que sea antijurídico, subjetivo, objetivamente, ¿sí? Que tenga alguna falencia donde no se tipifique el delito, ya sea por antijuridicidad, por atipicidad o por culpabilidad. Y dos, un ejemplo de delito imposible que no sea los que yo ya les puse en clase. O sea, el esposo entra y mata a una persona que ya estaba muerta. No, ese ya lo pusimos acá. ¿Listos? Para que, ¿cuántos son en esta clase? Son como 30. Si quieren, háganse en grupos y lo sustentan en grupos de a dos. Uno sustenta a uno y el otro sustenta el delito imposible. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, muchachos, quedamos así. Nos vemos la próxima clase. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Tarde, profe. Hablamos.